Bien, de nuevo, después de muchos días, muy buenas noches, amigas televidentas y amigos televidentos. De nuevo aquí, Jorge Burges Rodríguez, para platicarles, confiarles algunas ideas que me han surgido por ahí respecto a ciertos asuntos de cierta actualidad, ¿verdad? Claro que a veces también hago cosas de tiempo pasado, pero pues, es eso, ¿no? Eso me agrada y entonces les paso cosas que me agradan, ¿no? Esperando que les agrade a ustedes. Bueno, miren, eh, cuando se estaba decidiendo hacer el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, no en la ciudad de Texcoco, sino más pegado al DF, muchas gentes nos reunimos inquietos por el impacto que dicho aeropuerto iba a tener, eh, eh, coordinados por un, eh, un regidor de nuestro municipio, el ingeniero José Luis Rico Robert. eh, Hicimos un grupo que estuvo demandando información al gobierno federal de Peña Nieto. Cero información general. ¿Qué tan cero? Bueno, ni siquiera una silueta en un mapa donde nos dijera qué terreno, qué parte del lago de Texcoco iba a ser ocupado por dicho aeropuerto. Ni siquiera eso eh, proporcionaron. Fueron el colmo de gandallismo de parte del gobierno de Peña Nieto. Y bueno, si una silueta en un mapa no lo, en un plano, en un mapa no lo confiaban, pues mucho menos los estudios, si los hubo, de respecto al impacto ambiental y al impacto social, que se esperaba que ambos iban a ser muy fuertes. Recuérdense lo que pasó en Atenco con el aeropuerto que pretendió hacer Fox. Desató una lucha muy fuerte de la población de dicho pueblo, de Atenco. Bien, entonces nada, ni siquiera el mapa, pero mucho menos los estudios. Bueno, dijeran, bueno, son un grupo de un municipio no gigante, bonito pero no gigante, y bueno, coordinados por un funcionario del ayuntamiento, pero no un miembro del cabildo, pero no eh, dijéramos, no nos ningunearon o nos menospreciaron. Bueno, pero ¿qué tal cuando un grupo a mayor nivel, al que nosotros recurrimos para que nos viniera a dar una plática, un grupo a mayor nivel que constaba de el licenciado Alejandro Encinas, que había sido jefe de gobierno provisional o interino, mientras había nuevas elecciones, de jefe de gobierno de la Ciudad de México, el arquitecto Ebenschutz, que había sido secretario de Obras Públicas del gobierno de la Ciudad de México, y el ingeniero Loeje Tamargo, que panista, político panista muy inteligente, muy agudo, que había sido eh, vocal ejecutivo de la Comisión Nacional del Agua a nivel de secretaría, ¿verdad? Y se encargaba y le preocupaba mucho el agua de Texcoco, máximo después de los problemas que hubo en 2010, ¿verdad? Esto era muy grave. Y la idea del el ingeniero Loejera era crear un parque en el lago de Texcoco, como se va a hacer, ¿verdad? Bueno, pero ni siquiera las objeciones de estos personajes de mayor coturno que nosotros, ni siquiera a esas objeciones hicieron caso. Cero, cero. Bien, sabemos el destino que afortunadamente
tuvo el proyecto del aeropuerto que se estaba haciendo, el bote de la basura y el basurero de la historia, ¿verdad? Un aeropuerto hub que están en decadencia esos aeropuertos, ¿verdad? Bueno, ya en algún otro video hablé de ese paralelismo con otro elefante blanco que nos compramos hace muchos años, ¿verdad? Bueno, estamos es de noche del día sábado 9 de abril, mañana 10 de abril iré a votar. Iré a votar y desde luego que voy a votar por la permanencia del presidente López Obrador al frente del gobierno, ¿verdad? Esto es obvio, pero me he puesto a pensar de recientes problemas que han salido a flote. Por mucho que sale un problema después de que otro quedó solucionado, ¿verdad? Después de que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, surge una nueva inquietud. Por mucho que haya esa coincidencia que a muchos les resulta sospechosa, hay que atenderla. Aparecieron y el gobierno de la 4T, yo reflexiono que el gobierno de la 4T no puede tener una actitud semejante a la que tuvo Peña Nieto con nosotros, ¿verdad? Con el Ayuntamiento de Texcoco, ¿verdad? No puede hacerlo. Es moralmente indebido. Entonces tiene que dar respuesta a las inquietudes, sean fingidas o sean sinceras. Y no menospreciarlos por tal o cual condición. Miren, por ejemplo, salieron dos videos significativos. En un video, pues son artistas, ¿verdad? Son artistas que bueno, no tienen ninguna autoridad técnica científicas sobre el asunto y bueno, ¿qué les reclamamos? Pues que exageran y que dramatizan. Bueno, yo recuerdo si Clavillazo y Tintán no hubieran exagerado, no nos hubieran hecho reír como nos hicieron reír a mi generación, ¿verdad? Bueno, no sé, doña Ofelia Guilmain representando la Celestina o López Tarso, creo recordarlo en La muerte de un viajero. Bueno, si no dramatizan, ¿qué rayos puede hacer un actor? ¿Para qué es bueno un actor? Para apretarnos el corazón, así, estrujarnos y que sintamos las situaciones dramáticas en que el ser humano se puede ver envuelto. Eso debemos sentirnos y nos hace bien sentirlo. Entonces, tanto artistas que dramatizan o cómicos que exageran, bienvenidos. Entonces, no podemos reclamarles eso, ¿verdad? Que exageraron o que no tienen prendas tecnológicas. Yo tampoco, ¿eh? Yo soy matemático, no ingeniero, ¿verdad? No soy ecologista, ¿verdad? He estado cerca de gente, de biólogos y eso, pero no lo soy. Entonces, bueno, esto tiene y vamos, el segundo video tiene más pasta porque aparecen gente joven de apariencia, sí me parecen científicos, hacen argumentaciones científicas de posibles efectos que tendría hacer el tren sobre una zona que es paralela a la costa, más metida hacia tierra firme, ni tan firme, en la zona de Xcaret. A Xcaret ya se le echaron. Yo conocí esa caleta hace 40 años cuando era virgen aquello y era un lugar mágico. Ahorita ya pusieron ahí una especie de Six Flags o algo así. Algo de ese estilo. Deformaron todo, se metieron a los cenotes, hicieron túneles entre los cenotes, hicieron porquería y media, ¿verdad? En aquella época no se pudo ponerles un alto, pero ahora sí existe el recurso. Veo que, y el hecho de que una caleta haya sido afectada en aquella época,
no quiere decir que vamos a dejar que esto ocurra ahora cuando ya hay instrumentos de acción ciudadana sobre el gobierno. ¿Qué pasa? Miren, leí un artículo del 2020, de diciembre de 2020, donde avisan que ya se le dio permiso al gobierno de hacer partes del tramo 1, 2 y 3 de la etapa inicial del Tren Maya. Porque había un grupo de ciudadanos, una comunidad indígena que protestó contra ello y ya hay recursos legales para interponer y los interpusieron. Interpusieron esos recursos legales y hubo que esperar a un análisis de impacto ecológico y sociológico. Hubo que esperar, el gobierno tuvo que esperar para echar a andar la obra en esas zonas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya existe ahora. Entonces, yo esperaría que estos jóvenes que del segundo corto, del segundo video, pues, interpusieran algo de ese estilo ante, me imagino que es ante autoridades judiciales, algún juez, ¿verdad? Y aquí, habiendo dos poderes de la Unión, es más confiable el proceso. Que lo interpongan, que el gobierno tenga que esperar si tiene que esperar, pero que esto sea claro, como debe ser un proceso de la 4T, no como lo fueron los procesos de este estilo en época de Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, esto creo que es lo que se debe hacer en esto. El gobierno de la 4T tiene que actuar en este sentido, ¿verdad? No hacerse pato, ¿verdad? Y mucho menos ningunear a la gente que protesta. Bueno, no lo hizo en el 2020, que no lo haga ahorita. ¿Qué puede pasar? Pues que se tarda la obra y a lo mejor el presidente López Obrador no va a tener el gusto de inaugurarla en su periodo. Bueno, pues eso pasó con muchas obras durante la época del PRI, ¿sí? Ahí les va. La presa de Infiernillo, voy a las presotas grandes, ¿no? La presa de Infiernillo se comenzó a final de la época de Ruiz Cortines y se terminó a final del sexenio de López Mateos. A principio, a mediados del sexenio de López Mateos se comenzó la presa de Malpaso y se terminó ya bastante al final del periodo de Díaz Ordaz. Y la presa de Chicoacén, creo que abarcó 3 sexenios, empezó, creo que al final de la época de Echeverría, todo el sexenio de López Portillo, y se terminó bastante entrado el sexenio de la Madrid. Creo ubicar en esa época. Y lo mismo pasó con carreteras. La carretera transpeninsular de Baja California empezó a final de época del periodo de López Mateos, se siguió todo el periodo de Ruiz Cortines, se terminó en el periodo de Echeverría. Otras carreteras, pues ahí les puedo platicar de muchas, ¿verdad? En las carreteras hubo una estrategia muy inteligente. Se hacían primero con buen trazo. ¿Qué me refiero a un buen trazo? Un trazo donde yo puedo ir bastante a prisa, porque es amplia la carpeta y tengo yo una visibilidad constante de unos 200 metros, digamos. Y luego hacer la otra carpeta para que sea de 2 carpetas separadas. Esto se hizo con muchas carreteras. La primera de ellas fue la de México-Querétaro. Bueno, ya se había hecho la México-Cuernavaca. La México-Querétaro se hizo de una sola carpeta, que por cierto a partir de Tepeji del Río se metía hacia Caltenco, en Caltenco rebotaba y regresaba al trazo actual, más o menos a la altura de la salida a Jilotepec. Y ahí se seguía por la ruta actual.
¿Qué pasó? En medio de ella estaba la cañada. La cañada, bueno, pues Ruiz Cortines llevó el trazo hasta Querétaro con una sola carpeta y de la cañada hizo las expropiaciones agrarias necesarias para el lugar donde iba a ir la carretera sobre la, la cañada, la llamada cañada. Es una cañada, sí, muy profunda y eso, bueno, regularmente profunda, pero es una dificultad de construcción. La dejó afectada y estudiados todos los problemas hídricos de corrientes de agua hasta abajo, porque se iban a tener que hacer taludes muy esbeltos, ¿verdad? Entonces darle paso al agua para que no deshaga los taludes, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ruiz Cortines es el presidente más austero que hemos tenido. Se lo recuerda a López Obrador. Tiene que imitar a Ruiz Cortines, no a Peña Nieto. Y otras carreteras, pues igual se hacían de la carretera México-Puebla, Orizaba, Córdoba, se hizo de dos carpetas de México a Puebla y de una carpeta el resto, Orizaba, y en siguientes sexenios hizo una cosa y otra. Otro obrota, el emisor central del Valle de México se hizo en dos sexenios, el de Echeverría y el de López Portillo. Y el emisor Oriente creo que es 3 sexenios los que lleva. Estas obras muchas veces se tardan más de lo que un presidente por alguna cuestión vanidosa quisiera tener el gusto de inaugurar personalmente. A veces se puede y a veces no se puede, ¿verdad? Entonces, ojalá que López Obrador piense estas cosas y ojalá que le lleguen, ¿verdad? Y eso sería por el bien de todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo porque ya no tengo rinitis, ya empezó a llover y eso me ayuda, ¿verdad? Muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que sea mañana. Hasta luego.